Dicen que el poder revela quién eres, pero la verdad, el poder te fabrica. Porque una cosa es ser buena persona y otra muy distinta es ser buena persona cuando te dan las llaves de la celda. Imagina esto. Te ofrecen participar en un experimento psicológico en la universidad. Te pagan $15 al día. Fácil, solo tienes que pasar un par de semanas en un sótano jugando guardia o prisionero. Nada grave, un juego académico. Pero 6 días después, ese sótano parece una prisión real. Los guardias gritan, los prisioneros lloran y el científico que debería detenerlo solo observa, toma notas y sonríe. Y tú, sentado frente a esta pantalla, juras que nunca harías algo así, que tú no serías de los malos, que no gritarías, que no humillarías, no abusarías. Pero, ¿estás seguro? Porque eso mismo dijeron los que estaban ahí. Estudiantes comunes, buena gente, chavos que solo querían dinero extra para el verano. Y sin embargo, bastaron un par de uniformes y unas gafas oscuras para que el juego se convirtiera en una pesadilla. Esa es la historia del experimento de la prisión de Stanford. Un estudio tan perturbador que tuvo que ser cancelado a la mitad y que aún hoy sigue siendo una de las ventanas más oscuras al alma humana. Por eso este video no es solo de historia. No, es sobre nosotros, sobre cómo reaccionaríamos cuando alguien nos da un poquito de poder, cuando nadie dice bájale, cuando el sistema nos aplaude por mandar. Porque el poder no solo corrompe, a veces el poder te libera de fingir que eres bueno. Y si esto te suena exagerado, espera escuchar lo que pasó en ese sótano. Te prometo que después de esto, cada vez que veas a alguien con autoridad, un jefe, un policía o incluso un influencer, te vas a preguntar lo mismo que yo. ¿Realmente son así o el poder los fabricó? Verano de 1971, California. La guerra de Vietnam en la tele, las protestas en las calles y un país entero obsesionado con entender por qué la autoridad se estaba cayendo a pedazos. En medio de todo este caos aparece Philip Zambrano, un psicólogo joven de Stanford con bigote algo cuestionable, mirada intensa y una pregunta que suena más peligrosa de lo que crees. ¿Qué pasa si creamos una prisión y vemos cómo las personas cambian con el poder? Nada fuera de control, solo un experimento. Zambrano reclutó a 24 estudiantes, gente común, universitarios con buenas calificaciones, sin antecedentes, sin traumas conocidos. Les ofreció $15 por día, el equivalente a una semana de pizzas y cervezas. Claro que todos diríamos que sí. Y los dividió al azar. 12 serían guardias y 12 serían prisioneros. Sí, al azar, cara y cruz. Después transformó el sótano del departamento de psicología en una prisión improvisada. Puertas de metal, barrotes de madera, cámaras ocultas, una sala de guardias y 4 aislamientos para castigos. Todo listo. El 14 de agosto comenzó el juego, pero desde el primer minuto algo se sintió raro. A los prisioneros los arrestaron en sus casas literalmente, con policías reales de Palo Alto y todo. Patrullas, esposas, sirenas, los vecinos mirando desde las ventanas. Era teatro, pero con consecuencias reales. Los llevaron vendados al sótano, ahí los desnudaron, los rociaron con desinfectante y les dieron un uniforme gris con un número. Nada de nombres, solo números. El 819, el 1037, el 541, el que sea. Le pusieron una cadena en el tobillo para que nunca olvidaran quién manda. Y una gorra de tela para quitarles cualquier rasgo de identidad. Mientras tanto, los guardias recibían su kit de autoridad. Un uniforme color caqui, lentes oscuros, un silbato y un garrote de madera. Zambrano les dio una sola instrucción. Eviten la violencia física, pero mantengan todo en orden. Y ahí comenzó el descenso. El primer día fue casi un sketch. Los prisioneros se reían, los guardias jugaban a dar órdenes con voz impositiva. Parecía una broma de fraternidad. Pero a la mañana siguiente todo cambió. Un grupo de prisioneros se negó a salir de las celdas. Bloquearon las puertas con sus camas, gritaban números falsos. Un mini motín. Los guardias, que en la noche anterior apenas sabían qué hacer, reaccionaron con furia. Usaron extintores para dispersarlos, les quitaron las camas, los obligaron a dormir en el suelo. Y lo que comenzó como un juego se convirtió en una guerra silenciosa. Zambrano, observando desde las cámaras, decidió no intervenir. De hecho, les dijo a los guardias que podían ser más duros si lo necesitaban. Ese día nació un personaje que pasaría a la historia de este experimento. El guardia, al que apodaron John Wayne, un estudiante de psicología alto, con acento del sur, una sonrisa inquietante. Empezó a hablar como si estuviera en una película. Imitaba al tipo de sheriff del viejo este de: ¡Vamos, prisioneros, a la fila, rápido!
Al principio todos se reían, pero conforme pasaban las horas la voz dejó de sonar graciosa y empezó a sonar real. Los prisioneros fueron obligados a hacer flexiones, limpiar los baños con las manos, cantar canciones humillantes. Incluso algunos comenzaron a llorar. Otros simplemente se desconectaron y se disociaron, como yo en cualquier junta. Uno de ellos, el prisionero 8612, empezó a gritar que quería salir. Simbrado lo llevó a su oficina y lo escuchó un rato. En lugar de dejarlo ir, le dijo: si te vas, los demás van a pensar que eres débil. El chico simplemente regresó a su celda. Horas después, colapsó, llorando y gritando que esto era real, que esto era una prisión real. Lo tuvieron que sacar a la fuerza. En cualquier experimento normal, eso debió haber sido suficiente para detenerlo, pero Simbrado no era un observador neutral, era el alcaide. Empezó a hablar como tal, a firmar órdenes, a organizar turnos de guardia. Su propia novia, una joven psicóloga llamada Cristina, fue la primera en notar que algo andaba mal. Le preguntó: ¿desde cuándo los psicólogos juegan a ser carceleros? Pero Simbrado estaba demasiado metido en su propio experimento, y los guardias, sintiendo su aprobación, fueron todavía más lejos. Algunos prisioneros fueron encerrados en solitario durante horas. Otros tenían que hacer flexiones hasta caer al suelo. Uno fue castigado por tratar de dormir y otro por pedir ir al baño. Cada noche el ambiente se volvía más denso. Menos experimento, más prisión. Menos juego, más infierno. El prisionero 416, recién llegado como suplente, se negó a comer la comida de castigo, salchichas frías enlatadas. Los guardias lo encerraron en una caja de madera y le dijeron al resto: si quieren que salga, entreguen sus colchones. Los prisioneros dudaron y luego entregaron sus camas. El experimento ya no necesitaba reglas, funcionaba solo. Cada uno sabía qué rol jugar y ninguno quería salirse del papel. Los guardias ya se movían con naturalidad, ya no necesitaban instrucciones. El abuso era automático. Simbrado, mientras tanto, organizaba visitas, conferencias, entrevistas, de todo. Su experimento se estaba volviendo famoso. Hasta que llegó Cristina de nuevo. Entró al sótano, vio el estado de los prisioneros, desalineados, ojerosos, llorando, y explotó. ¿Qué demonios estás haciendo? Esto no es un estudio, es tortura. Y algo en esa frase lo despertó. Simbrado se vio reflejado en su propio monstruo. El experimento, que buscaba estudiar el poder, lo había atrapado también a él. Esa misma noche ordenó detenerlo. Duró solo 6 días. Sin embargo, cuando los prisioneros salieron, muchos de ellos seguían actuando como si estuvieran adentro. Respondían por su número, pedían permiso para hablar. Algunos guardias, por el contrario, confesaron sentirse poderosos. Me gustó tener el control, dijo uno después de reírse. 6 días. Un sótano, un recordatorio brutal. Que el monstruo no está en el uniforme, sino con la facilidad con la que nos lo ponemos. Lo que realmente pasó durante décadas, el experimento de Stanford, fue presentado como una prueba definitiva de que el poder corrompe. Era la historia perfecta para libros de textos. Estudiantes comunes convertidos en monstruos por un simple cambio de rol. Con el tiempo, la historia empezó a tambalearse un poco. Años después, nuevos investigadores revisaron los archivos, las grabaciones y los diarios, y descubrieron algo medio incómodo. Simbrado no fue un observador neutral, fue parte activa del experimento. Era alcaide. En una de las grabaciones se escucha decirle a los guardias: sean firmes, hagan lo que sea necesario para mantener el orden. O sea, no fue una revelación espontánea del mal del humano, fue más bien una invitación cuidadosamente dirigida. Los guardias actuaban como creían que deberían de actuar, como si estuvieran interpretando un papel, y ese detalle lo cambia todo. No es que el poder nos convierta en bestias, es el contexto que nos enseña a comportarnos como deberíamos de hacerlo. Simbrado defendió su experimento diciendo que aunque tuviera errores, había captado algo verdadero: la facilidad con la que la gente renuncia a su moral cuando el entorno lo valida. Y eso, aunque duela admitirlo, sigue siendo cierto. Porque incluso si el experimento fue manipulado, la reacción fue real. El miedo fue real, el abuso fue real. Y lo que reveló sobre la naturaleza humana todavía nos incomoda. Hay algo profundamente humano en ese cambio. Y no tiene que ver con la maldad, tiene que ver con la adaptación. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir dentro de un grupo, no para desafiarlo. Cuando entramos a un nuevo entorno, una empresa, un ejército, un grupo, una relación, lo primero que hacemos no es pensar, sino copiar. Queremos encajar.
Queremos entender las reglas invisibles. Por eso cuando te dicen aquí las cosas se hacen así, el cerebro asiente antes de cuestionar. Porque desafiar el sistema históricamente significa morir solo. Zimbrado lo llamó la fuerza del rol social. Otros psicólogos lo explican como la desindividuación. Ahí está. Cuando tu identidad se diluye dentro de un grupo y te vuelves solo una función. Ya no eres Luis, ya no es Daniel, ya no eres Pedro. Eres el estudiante de psicología. Eres el guardia. Y los demás ya no son personas. Son los prisioneros. Y cuando los nombres desaparecen, desaparece la empatía. Porque ya no miras ojos, miras roles. Piensa esto. Cuando un policía golpea a un manifestante o un ejecutivo despide a 100 empleados por correo, no siempre lo hace por crueldad. Lo hace porque está cumpliendo un papel, un guión. Y cuando tu entorno te premia por cumplirlo, lo sigues haciendo. El poder no necesita violencia para comprometer. Solo necesita impunidad y aprobación. Y eso lo vemos todos los días. En los jefes que gritan porque pueden, en los políticos que se sienten intocables, en los moderadores de redes que deciden quién habla y quién no. No lo hacen porque sean villanos de caricatura. Lo hacen porque el sistema les dijo, eso está bien, tú mandas, es tu rol. Y claro, el cerebro adora tener razón. Así que inventa justificaciones morales para el abuso. No soy malo, solamente hago mi trabajo. No es personal, son las reglas. No lo humillo, lo estoy educando. El poder no te obliga a hacer el mal, te enseña a redefinirlo para que parezca bien. Ahora, aquí entra una de las partes más fascinantes y que más me voló la cabeza. Cuando la situación se repitió en otros contextos y el resultado fue similar. En los años 60, otro psicólogo, Stanley Milgram, hizo su propio experimento de Yale. Participantes normales creían que estaban aplicando descargas eléctricas a alguien cada vez que fallaba una respuesta. El sujeto gritaba y pedía que paraban. Todo esto era falso, realmente no recibían nada, pero ellos estaban actuando. Y más del 60% de las personas siguieron aplicando descargas hasta el máximo nivel, solo porque una figura de autoridad, una persona con una bata blanca, les decía, continúe por favor. ¿Te suena familiar? Es la misma lógica. El poder no necesita gritar, solo necesita una voz que te diga que todo está bajo control. Y ahí entra el elemento más inquietante. La mayoría de nosotros no somos ni héroes ni villanos, somos obedientes. No porque queremos dañar, sino porque no queremos romper la fila. Y ahora, ¿qué dice esto 50 años después de nosotros? Seguimos repitiendo el mismo experimento, pero no en un sótano, sino en lo digital. Las redes sociales se convirtieron en una nueva prisión de Stanford y todos jugamos un papel en ello. Los guardias normales que castigan exponiendo y cancelando, y los prisioneros, los que piden disculpas públicas por errores de hace 10 años. Y los científicos, o sea, nosotros mirando desde afuera, diciendo, wow, qué fenómeno social tan interesante. Este experimento se volvió entretenimiento. Y lo peor es que nadie se siente parte de él. Cada vez que señalamos a alguien, cada vez que disfrutamos el linchamiento digital, estamos usando el mismo mecanismo psicológico, deshumanizar para sentir control. El algoritmo es el nuevo Zimbrado. Nos dice a quién castigar, a quién premiar y cuándo aplaudir. Nos da like por el orden y nos shadowbanea por la duda. Y nosotros felices y obedientes. Porque el poder hoy no es tener autoridad, es tener la atención. Y todos queremos un poquito de eso. Gracias por ver el video hasta aquí. La ironía es que Zimbrado fue criticado por perder la objetividad de su experimento, pero nosotros la perdemos todos los días. Cada vez que nos indignamos sin pensar, cada vez que queremos tener la razón antes que la verdad, cada vez que humillamos a alguien porque se lo ganó. Y en el fondo lo hacemos por la misma razón que aquellos guardias. Porque podemos. El poder no nos pudre porque sea maligno. Nos pudre porque nos da permiso. Permiso para olvidar, para controlar, para sentirnos importantes. Y lo peor es que no lo notamos, porque el poder no llega con un uniforme ni con una orden. Llega con una excusa. Con un es por tu bien. Con un alguien tiene que hacerlo. Zimbrado lo aprendió en 6 días. Nosotros todavía no. Seguimos repitiendo el experimento, solo que ahora con pantallas y menos conciencia. Seguimos confundiendo autoridad con verdad y seguimos creyendo que ya no serán así. Pero si algo nos enseñó el sótano de Stanford es que todos podemos serlo, solo necesitamos el contexto correcto y alguien que nos aplauda por obedecer.
Así que la próxima vez que te sientas con poder, piensa en este sótano, en los prisioneros, en los guardias y en el silencio de Zimbardo mirando su propio experimento desmoronarse. Porque el verdadero peligro del poder no es perder la moral, sino acostumbrarse a no necesitarla. Y si te quedaste pensando en esto, te va a volar la cabeza otro experimento. Uno que llevó el control aún más lejos. Una clase de secundaria que terminó convirtiéndose en un movimiento autoritario real. Lo llamaron la tercera ola. Y sí, fue tan real como aterrador. Haz clic aquí para verlo, porque si Stanford mostró cómo el poder corrompe, la tercera ola nos mostró lo fácil que es convencer a todos de que esto está bien.